iniciar con el primer panel, al cual hemos titulado Fortalecimiento Asociativo. Este es un tema esencial en la economía popular y solidaria, al que hemos denominado Construyendo Tejido Social, formando la EPS. Vamos a explorar cómo, a través de la cooperación y la organización, podemos crear una economía que priorice a las personas sobre el capital. Contarles que los paneles contarán con un moderador o moderadora y 3 panelistas, quienes tendrán 2 minutos con 30 segundos para responder cada una de las consultas que se realice por parte del moderador o moderadora. Al final de las intervenciones, ustedes pues de manera ordenada también podrán participar con preguntas que serán ya previamente también identificadas para que podamos cumplir con el cronograma que se ha definido para esta jornada en este primer Foro Metropolitano de Economía Popular y Solidaria. ¿Me confirma? ¿Ya estamos listos? Muy bien, arrancamos entonces con este primer foro y voy a invitar primeramente a Jimena Ponce, ex ministra de Inclusión Económica y Social, actualmente especialista binacional de monitoreo y evaluación en la Fundación Terranueva, que será la persona que se encargue de la moderación de este primer nivel, de este primer panel. Muchísimas gracias a Jimena Ponce. También llamamos a Luis Hinojosa, director ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio FEP, institución privada con finalidad social que ofrece el apoyo de su experiencia y de sus medios para el desarrollo de los campesinos. También está con nosotros Natalia Palacios, que es coordinadora general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, con alta experiencia en el sector público y privado. Muchas gracias. Y también está con nosotros Bersabet Vega, representante de la red Solidaridad, quienes desde sus diversas experiencias nos presentarán opiniones distintas para visibilizar la relevancia de fortalecer la asociatividad. Les dejamos entonces con Jimena Ponce, quien es la moderadora de este espacio. Con todas, con todos, buenos días, es un gusto estar aquí. Muchas gracias al municipio y a Conquito por la posibilidad de tener esta sala llena, de tener estas iniciativas y estas voluntades que se van juntando. Creo que este no es solo un espacio para lo que pasa aquí, el diálogo que se pueda tener desde acá, sino lo que pasa allá, las interacciones, del reconocernos, del vernos, de darnos la mano y saber que va a haber cooperación. Y en ese sentido, este primer panel tiene que ver con el fortalecimiento asociativo. Ya se ha dicho, ya conocemos en esta casa llena, que me da mucha alegría, que Quito llene la casa con economía popular y solidaria. Eso es dice mucho de la ciudad y de su gente. En esta casa llena, el tema del tejido asociativo, el tema de la asociatividad, ese elemento esencial de la economía popular y solidaria, es lo que nos convoca en este panel. Y tenemos a 3 grandes personas que nos van a hablar de aquello. Quisiera empezar por Bersabet. Bersabet, coméntanos, ¿cómo o sobre qué tejido social se ha ido construyendo la red Solidaridad? Bueno, ante todo, agradezco la oportunidad y también saludo el evento. Solidaridad nace en los 90, en un escenario bien complejo, como el que ahora estamos viviendo. Y el tejido social que nosotros nos fuimos construyendo fue crear la red de cooperativas y organizaciones de economía solidaria para poder enfrentar las necesidades que en los 90, que ahora son muy parecidas y ahora mucho más graves, poder responder a la necesidad de salud, a la necesidad de vivienda, a la necesidad de generar trabajo digno. Entonces fuimos entrelazando nuestro tejido social, fuimos haciendo posible lo imposible. 3,000 viviendas tenemos gracias a la organización, 100 puestos de trabajo, ferias de comidas típicas en el sur de Quito. Adicional a eso, la recuperación de las quebradas, que hoy tiene incluso un apoyo municipal impresionante. Ese fue nuestro tejido social y ha sido todos estos 35 años de vida. Le hemos apostado a la economía solidaria porque nos permitió primero tener dignidad, sobre todo nos enseñó unas prácticas solidarias de convivencia, porque la economía solidaria no puede generarse sino solamente como un recurso, sino tiene que apostarle a generar nuevas lógicas de
convivir, de compartir, de colaborar, porque si solo nos quedamos un instrumento, lamentablemente le hacemos juego a este tejido actual que está polarizado por un lado, pero también le hacemos juego a una posibilidad de seguir sosteniendo las conductas individualistas, las conductas oportunistas, que no nos han llevado a nada, ya lo dijo nuestro señor alcalde. Eso, Julio. Muchas gracias, Bersabet. Pasaría con Natalia Palacios, quien representa el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que tiene un rol importante en el fortalecimiento, el fomento a la economía popular y solidaria. ¿Cómo desde la institucionalidad pública se está fomentando el tejido social? ¿Qué formas, qué instrumentos, qué mecanismos tienen para el fortalecimiento del tejido social en los territorios? Buenos días, Jimena, y buenos días, buenas autoridades presentes y todos los actores que el día de hoy nos acompañan de la economía popular y solidaria. Bueno, es importante mencionarles que actualmente desde el IEPS nosotros trabajamos para 2.300 organizaciones que se han registrado a través del Registro Único de la Economía Popular y Solidaria. Este es el primer paso para acceder a todos los servicios que nosotros prestamos desde el IEPS. Desde el IEPS nosotros actualmente tenemos el firme compromiso, obviamente con el respaldo del Gobierno Nacional, para brindar a todos los actores de la economía popular y solidaria un acompañamiento desde el inicio de la asociación, con la creación y el registro que lo tienen que hacer en las EPS. Posterior, están las puertas abiertas para brindarles todo el tipo de capacitación en temas organizativos y técnicos, que son elementales para que, por ejemplo, como lo mencionaban, hay una falencia en el tema de aplicar a los procesos de contratación pública. Desde el IES les podemos brindar ese asesoramiento para que las organizaciones efectivamente puedan postular estos procesos de contratación pública. Adicional, tenemos creo que es una clave también y un espacio muy importante que nosotros siempre buscamos, espacios de comercialización para que los actores de la economía popular y solidaria, y que creo que ese es el éxito realmente, que puedan vender y generar ingresos que realmente logren dignificar su trabajo y que puedan cambiar la realidad de sus familias. También es muy importante mencionarles que hemos estado trabajando en varios proyectos dentro del instituto con el objetivo de buscar alternativas de financiamiento para proyectos productivos de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Les invito igual que visiten nuestra web, donde van a encontrar toda la información. Contamos también con un stand que está atrás, igual a disposición de todos ustedes en el caso de que tengan alguna consulta puntual. Muchas gracias, Natalia. Les recordamos que tendremos unos 10 minutos de intervención y 10 minutos de preguntas, así que si van preparando algunas para luego que las hagan abiertamente al público, desde el público, pues las siguen preparando. Ahora con Luis Hinojosa, del Fondo Ecuatoriano Popularium Progressio. ¿Cómo el tejido social le da significado, le da estabilidad a los emprendimientos y a las organizaciones económicas de la EPS? Gracias, buenos días. Felicitar primero a Conquito por la organización de este primer foro. Nos parece valiosísimo el darle la importancia que se debe a la economía popular y solidaria. Decimos que somos parte del sector, somos un sector importantísimo en el Ecuador. Más del 65% de la población del Ecuador está envuelta en la economía popular y solidaria. Por lo tanto, la mayoría, solo que hemos sido siempre dejados de lado. ¿Cómo hacer para fortalecer la propuesta del tejido social? Es importantísimo primero que vayamos nosotros posicionándonos en nosotros mismos la importancia de la economía popular y solidaria, la idea que se tiene, los principios, la institucionalidad. No ha sucedido eso, si bien nos contaba el señor alcalde Pavel Muñoz de cómo se creó la institucionalidad. Queríamos desde el sector de la economía popular y solidaria un gran instituto, pero el instituto es parte del MIES, es una partecita de un ministerio, y en cambio se creó una gran superintendencia para el control de la economía popular y solidaria. Lo que queríamos era la inversa, pero bueno, eso es lo que tenemos. Existe también la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, la CONAFIPS, que apoya, pero también está solo en el campo financiero. En la economía popular y solidaria tenemos en el registro de la Superintendencia de Economía, habían muchísimas cooperativas. Desde hace más de 3 gobiernos teníamos más de 1000.
y se han ido cerrando las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora tenemos solo 402 cooperativas. Entonces la idea cooperativa nos hace disminuirnos, como que la cooperativa no sería tan importante. Y queremos solo cooperativas grandes que se parezcan a los bancos, decimos. Pero a nivel asociativo, en lo que es el sector real de la economía popular y solidaria, así se lo denomina, existen 16,000 asociaciones más o menos registradas en la superintendencia y alrededor de 8,000 en el instituto. Primero por ahí hay cierta contradicción, pero agrupan a menos de 500,000 de personas. Las cooperativas de ahorro y crédito agrupan a 7,5 millones de personas más o menos. ¿Cómo fomentar la idea del cooperativismo? Esto es importante. La asociación es necesaria, pero para que hagamos asociaciones es necesario primero que valoremos lo que nosotros tenemos cada uno. Se habla del tejido. El tejido, como cuando bordamos algo, tiene unos hilos y los hilos se van articulando, se van uniendo. ¿Cómo unir los hilos diversos? Entonces se forma una asociación. Hemos visto los 3 ejemplos que se presentaron al inicio, cómo se va agrupando. Pero no basta con eso, hay que agrupar a las distintas asociaciones, hay que crear redes, hay que crear propuestas cooperativas, pasar de una asociación a una cooperativa. Y nos parece que esta incubadora es valiosa para crear cooperativismo. Pero tenemos nosotros saber los principios del cooperativismo, porque si no solo se habla de cooperativas, pero debemos vivir los principios. De la economía sabemos que es popular porque está la mayoría, pero nos olvidamos de lo solidario. Y lo solidario es fundamental para construir esta propuesta cooperativa. Muchas gracias. Bersabet, es esencial la asociatividad en la economía popular y solidaria, es parte de su definición. ¿Es el tejido social, es la organización social la que sostiene la actividad económica o es la actividad económica la que sostiene al tejido social? ¿Cómo ves esa interacción? En nuestra experiencia, y le apostamos a lo último que compartíamos, sin la solidaridad, sin los valores y los principios, no existe para nosotros economía solidaria. Y es la disyuntiva que hemos tenido en nuestras organizaciones. A veces nos supera el ámbito empresarial y nos olvidamos del tejido que se genera potenciando la organización. Nosotros le llamamos a eso factor C. Si no hay factor C, los procesos productivos se diluyen o nos arrastran, nos desfiguran, nos desdibujan. Requerimos, compañeros y compañeras, fortalecer la solidaridad. La asociatividad es una parte de la economía solidaria, pero no es el todo. Es el factor C. Aquí lo puso el señor alcalde. Colaboración, equidad, comunicación. Eso nos permite fortalecer los procesos productivos, pero también la organización. Van de la mano, porque si no se desdibuja. Terminamos siendo, como dice acá el compañero, cooperativas de ahorro y crédito parecidas a banco, se desdibuja. O en mi caso, la cooperativa de servicios de formación se desdibuja y terminamos siendo otro más centro de capacitación. Y eso no es el fin. Lo que más importa de la economía solidaria es el impacto en nuestros alrededor, cómo seguimos tejiendo hacia adentro y hacia afuera, cómo compartimos lo que nos hace bien en nuestros barrios, en nuestras localidades, en la ciudad. Y así podemos fortalecer la organización. Lo empresarial, lo productivo es importante, pero no es lo más importante. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande durante 35 años para comprometernos con nuestro factor C. Antes de formar la empresa cooperativa o la asociación, nos preguntamos ahora, después de 35 años, ¿qué es lo más importante? Y es generar el grupo solidario. Que nos reconozcamos, nos juntemos por unas necesidades o intereses y sueños y encaminando vamos construyendo. La economía solidaria tampoco está totalmente hecha, se va haciendo, compañeros. Pero lo que más nosotros decimos es la organización con su factor C, el grupo solidario, el que genera los procesos productivos, el que genera la transformación. De lo contrario, como digo, nos desdibujamos.
y después tenemos unas dificultades en las interacciones. La interacción en nuestras organizaciones es lo más vital para nosotros y ahora más que nunca hemos tenido ese cuidado de seguirlo innovando, de seguirlo como se dice, como un regalo cuidando. Porque sí, yo he visto una proliferación de asociaciones, de organizaciones cooperativas, que a la final terminan siendo no un aporte, sino un problema. Y después de 35 años de nosotros, también nos hemos hecho autocrítica y dijimos, tenemos que seguir apostando a fortalecer nuestros grupos solidarios. Muchas gracias. Natalia, desde las acciones del gobierno, ¿qué estrategias tienen para poder dar a conocer a la organización social que está detrás de la economía popular y solidaria? Que se vea, que se regrese a ver a este gran sector que sostiene la economía, como ya decía Luis, que es un 60% de las actividades económicas, que está ahí presente y que además ayuda a soportar las crisis. ¿Cómo el gobierno presenta en sociedad, digamos, y en el Estado a la organización social EPS? Creo que es muy importante mencionar que justamente para que los productos y servicios de la EPS puedan llegar a espacios de visibilidad y de comercialización, todo el proceso previo que viene a que llegue ese momento. Justamente, como le había mencionado igual autoridades anteriores que expusieron, realmente creo que un desafío importante que tenemos es la valorización de lo que es la economía popular y solidaria, porque muchas veces estos productos cuentan con calidad. Yo entiendo que también la economía popular y solidaria está relacionada con temas artesanales, pero hay muchos productos que ya han pasado esas barreras y realmente son productos que pueden incluso y han alcanzado incluso mercados internacionales. Entonces, creo que todo el proceso previo que lleva a que un producto sea ya entregado a un consumidor, creo que ese es el trabajo fuerte que tenemos que hacer desde el gobierno, no solo desde el gobierno nacional en realidad, sino es justamente a lo que nos llama este foro, es este tejido social que debemos construir para llegar a ese momento y apoyar a las organizaciones desde las diferentes entidades, instituciones públicas, instituciones privadas, los organismos no gubernamentales, la academia, los gobiernos locales. Creo que todo este apoyo que puedan recibir las organizaciones es fundamental para que realmente pasen por un proceso de fortalecimiento de sus capacidades, tanto organizativas, técnicas, que tengan una formación con la cual realmente sus productos y servicios puedan ser apreciados y realmente puedan generar ingresos sostenibles dentro de sus emprendimientos. Especialmente, bueno, en estos momentos tan difíciles en los que estamos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional desde todas estas entidades para poder lograr que estos productos, estos emprendedores, digamos, no deserten, porque realmente creo que estamos sí en un momento muy complicado y el apoyo del gobierno es fundamental. Desde el gobierno nacional sí es importante mencionarles que justamente desde el IEPS estamos trabajando en un proyecto muy importante, que es el proyecto de fortalecimiento de las economías comunitarias para pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios. Es un proyecto que está especialmente pensado para los sectores más vulnerables, se podría decir, de cierta forma marginados. Estamos ya en ejecución de este proyecto, es un proyecto que viene financiado por el Banco Mundial con $40 millones. Al momento ya hemos pasado por la fase de lo que son las mesas de diálogo y consulta para poder ya tener el proyecto final, obviamente que ha sido en un proceso de co-construcción con todos esta población objetivo que les había mencionado. Entonces, el próximo mes empezamos ya con talleres de socialización donde esta población va a poder informarse a nivel nacional de cómo poder aplicar y poder obtener no solo financiamiento para sus proyectos productivos, que bueno, podrían aplicar en varias líneas, que está soberanía alimentaria, economía comunitaria, economía de mercado, sino también acceder a ayuda para educación superior. Entonces, con esto también desde el gobierno queremos un poco apoyar y impulsar a 300 territorios priorizados. Muchas gracias. Y Luis, para ir cerrando con esta ronda de intervenciones y a la espera de las preguntas del público, ¿cómo tú ves en estos momentos de crisis, de contracción económica, la reacción, la potencia del tejido social para enfrentar esta situación? Creo que la economía popular y solidaria es justo la que ha sostenido, lo vimos en la pandemia, ha sostenido muchísimo de la economía del Ecuador.
vivimos un proceso y eso tenemos que reconocer o darnos cuenta que menos del 10% de la población del Ecuador es dueña de la mayoría de los recursos que tenemos. Y entonces hay que cambiar esta situación en el Ecuador. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Cuando las mayorías nos juntamos y realmente generamos propuestas grandes. Hay una perspectiva grande para la economía popular y solidaria. Tenemos que enfrentar a lo que sería la economía privada sin oponernos, digamos, a que exista, pero sí tener elementos que vamos a mostrar en forma distinta, de solidaridad, de principios. El primer principio de la economía popular y solidaria es el pensar el bien común, el bien de todos. Y en eso tenemos que trabajar, en el pensar en el bien de todos. Y este es un reto, un desafío grande para la economía popular y solidaria, esta asociatividad, pero hay que formar a las cooperativas, hay que desarrollar las capacidades. Yo retomo lo que el señor alcalde decía al final. Nosotros como economía popular y solidaria también debemos saber que es una gran economía, no es economía de pobres, no es economía pequeñita del kiosco, del puesto, es una economía que tiene que ser grande. Y esta economía debería incursionar ahora hasta en los temas de las empresas eléctricas, digamos. Debería ser grande para que demos alternativas, porque vive el principio cooperativo de solidaridad. Entonces, puede generar alternativas en el Ecuador. Pero nos decía, esto es importante, se forma cuando se crean las cooperativas, cuando cedemos a pensar solo en nosotros mismos, como a diferencia del sector privado que piensa en sí mismo y piensa en el lucro, en la economía popular y solidaria se piensa en el bien común, en el bien de todos. No es que no hay que ganar, sí hay que ganar, pero se piensa en el repartir, se piensa en lo común, en el crecer, en la solidaridad. Entonces tenemos perspectivas grandes como economía para ir creciendo, pero no debemos pensar igualito que la economía privada. Debemos nosotros pensar en forma distinta, ir tejiendo estos hilos de asociatividad, ir defendiendo la equidad, ir defendiendo la equidad de género, que es principio también de la economía popular y solidaria, la equidad generacional, ir defendiendo el medio ambiente como parte de los procesos productivos que hacemos como economía popular y solidaria, pero defender la calidad. La calidad es fundamental. Debe irse creando una cultura de economía popular y solidaria, que nosotros sabemos que esta es una economía buena, válida, que es mejor que la economía privada, deberíamos decir, y que vamos a poderla posicionar con diversas alternativas productivas que son cooperativas y que pueden producir para el consumo nacional, que no dependen solo del Estado, de las compras públicas, sino que dependen de lo que pueden ofrecer a todo el mercado ecuatoriano, pero también que exportan, que llegan a través del comercio justo a muchísimos espacios en el mundo. Entonces, una economía grande que va generando propuestas para que todos veamos que en el Ecuador podemos pensar de manera diferente y construir un país distinto, más solidario, más justo. Muchísimas gracias por la intervención de los tres panelistas. Quisiera ahora pasar a las preguntas que tengan desde la ciudadanía. Por allá tenemos una. Acá tenemos otra. Tenemos varias. Quizás hacemos una ronda de preguntas y después una ronda de respuestas. Entonces, por favor, recogemos todas. Perdón, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar este foro de Economía Popular y Solidaria. Y espero de que hoy mi pensamiento se grabe en futuras generaciones. Les pido a las autoridades presentes, al presidente de la República, que por favor hagamos conciencia y que solidaridad se llama amor, porque si no trabajamos con amor no nos sirve de nada. Hoy le pido en este foro que las autoridades públicas y privadas se unan a trabajar por un futuro mejor, porque hoy el Ecuador y el mundo están muriendo de tanta enfermedad por
causa de los químicos que hoy existen en los alimentos. Eso se llama trabajar para poder vivir con una buena salud, un mundo mejor, y que este grano de arena que hoy siembro siga y sea el ejemplo para el Ecuador y el mundo, que trabajemos y seamos solidarios y disfrutemos de la vida, porque la vida es una sola, que Dios nos las presta. Dios puso la tierra para que la trabaje el hombre, no para que la explote, no para que la destruya. Muchas gracias. Gracias. Acá, ya. Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth Gonzaga, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Economía. Bueno, pues aprovecho este espacio para, como joven, alzar nuestra voz de todos los estudiantes y decir que nosotros también somos partícipes del cambio. Con nuestras mentes innovadoras, creativas, nosotros podemos ser la solución que muchos buscan. ¿Por qué no nos toman en cuenta a los jóvenes? He escuchado discursos de muchos de ustedes, empresarios, colectivos, organizaciones, y nadie nombra el rol importante de los jóvenes dentro de estos programas. ¿Por qué no nos dan ese rol, esa participación? Desde la academia tenemos 2 programas que nos impulsan a prácticas preprofesionales y la vinculación con la sociedad. ¿Dónde están ahí las empresas público-privadas para darnos la oportunidad de, como jóvenes, mostrar las soluciones, proyectos e ideas que tenemos para impulsar cada uno de los sectores de la economía? Es importante hacer un llamado que desde la academia y al sector público, al sector privado, nos den la oportunidad de ser partícipes y sobre todo escuchen lo que nosotros tenemos como propuestas, como nuevos objetivos, y sobre todo nosotros también seamos protagonistas del cambio que tanto la sociedad civil y autoridades quieren lograr en nuestro país. Acá hay. O sea, aquí y acá. Con estas 2 preguntas y de la compañera 3 preguntas más y cerramos para pasar a las respuestas. Aquí. Primera fila. Gracias. Tenemos acá una más. Adrián. La compañera. Gracias, buenos días. Mi nombre es Adrián de la Torre, soy del sector cultural y como trabajadores de la cultura estamos buscando oportunidades a través de la economía popular y solidaria. Espero que pronto se concreten, sobre todo por el trabajo que viene haciendo el municipio.
Quería hacerle una pregunta a Bersabet de Solidaridad, porque también me pareció interesante esta mención del factor C al que te has referido. Quisiera que se desarrolle un poquito más, no alcancé a entender qué es, por qué se llama así y hacia dónde conduce, en vista de que parece importante para sostener el grupo solidario. Gracias. Y una última pregunta acá. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Espinosa, coordinadora de la Pastoral Afro de Quito, asesora de la Pastoral Afro Carapungo Marrons. Lo que sí quisiera preguntar, más bien no sé si desconocemos nosotros como pueblos y nacionalidades, al momento que se desee generar lo que corresponde a una participación por parte de nosotros, sí debería haber como un proceso de capacitación o selección para que nos puedan informar dónde nosotros postulamos, cuál es el proceso para que nosotros podamos participar en estos medios. Y también entiendo que esto es un conglomerado de redes que a través de las mismas se genera la comunicación, pero creo que nosotros estamos invisibilizados nuevamente. Entonces sí pediría en este caso que al momento que se haga cualquier proceso de capacitación para generar un proceso para nosotros poder generar una postulación, que sí se nos informe. Entiendo que hay organizaciones que son más altas a nosotros, en este caso, las cuales a ellos les pasan la voz, pero considero que nosotros no estamos como que participando en todos estos ámbitos. Gracias. Muchas gracias. Daríamos entonces un paso a las respuestas, por favor, en el mismo orden. Bersabet. Bueno, yo quisiera que alcen la mano quienes confían en las otras personas. Qué bueno. Eso es el factor C, la capacidad de confiar en el otro, en la otra. Si no, es imposible o limitada generar el factor C, generar el grupo solidario. Y peor, ponerse a producir. Porque cuando viene el dinero, el recurso económico, si no confiamos en el otro, en la otra, ¿qué pasa, compañeros, compañeras? Ustedes sí saben. Si no está fortalecido el grupo solidario, que principalmente tiene que ver con confiar, con colaborar, con cooperar, pero no desde el sentido muy tibio, sino profundo, con un compromiso de que esta apuesta no es para salir solamente de la pobreza, es una forma de vida, compañeros y compañeras. Yo, justo que decía la compañera de las juventudes, en el proceso de solidaridad tengo 38 años, Solidaridad tiene 35, es mi escuela. Soy un testimonio vivo de que sí podemos, los jóvenes, incluirnos en el sistema cooperativo. Es una apuesta. La invitación más bien es que nos ayuden desde la academia, los estudiantes con sus sistemas de profesionalización a mejorar nuestros procesos, por un lado, pero también hacer cooperativas de servicios profesionales, porque cuando salimos de la universidad, ¿qué pasa? ¿Vamos al sector público o al privado? El factor C también tiene que ver con incluir a toda la diversidad, a pueblos afros, a pueblos indígenas, a compañeros y compañeras que están ya en la tercera edad, que aparentemente no producen muchísimo, son bienvenidos, a mujeres jefas de hogar. Cuando nos juntamos en las cooperativas, en las organizaciones de economía solidaria, ¿quiénes nos juntamos? ¿Capitales o personas? Entonces, ¿el fin qué es? ¿Producir o el fin es ser feliz? Ser feliz con plata, generando recursos para todos. Pero si no está fortalecido nuestro grupo solidario, si la mayoría de aquí no confiamos en nuestros dirigentes, no confiamos en la propuesta, no confiamos en la economía solidaria, es complejo. Esa es una de las falencias que cuando no está el señor alcalde me gustaría decirle, que tiene la economía solidaria. Lamentablemente todavía no logramos potenciar nuestros tejidos sociales, no logramos todavía no solo capacitarnos para producir bien, para vender bien, sino para una cosa, y perdónenme la expresión, ser gente, devolvernos, mirarnos, no tenernos miedo. Cuando vamos a hacer una caja de oro, ¿qué nos asusta, no? No se ha de llevar la plata. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa? El factor C se muere, está inerte.
La invitación es a que nosotros culturalmente tenemos una herencia. ¿Cuál es nuestra herencia cultural, compañeros? La región. ¿Somos o no solidarios? Ahí está, monedas, trueque, minga, manos puestas, el randy. Tenemos que revitalizar nomás, recordar nuestros valores. ¿Cuáles valores? Está la solidaridad, pero no es suficiente la solidaridad. Tenemos que llegar a la autogestión, que es un nivel de participación. Y ahí sí, como Luis dice, llegar a la industrialización. No tengámosle miedo, compañeros y compañeras. No les tengamos miedo. Creamos también nuestras redes colaborativas. Aquí hay un montón de compañeros y compañeras de organizaciones que ni nos conocemos. ¿Cómo entramos al mercado? ¿Cómo? La fortaleza tuya es un factor C gigantesco que nos permite que ser fuerte. Y les dejo esta pregunta. Siendo tantísimos, ¿por qué no somos poder? Gracias, compañeros. Sigamos, por favor, Natalia. Bueno, en relación a las preguntas, debo mencionar que desde el Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria, de acuerdo a los registros que tenemos con la retroalimentación de las organizaciones que se encuentran registradas en el IEPS, durante este año se han adjudicado más de 70 millones de dólares en procesos de contratación pública. Los principales contratantes son instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública. Esto obviamente por la naturaleza que tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria, que es prestar servicios, en su mayoría prestar de servicios de limpieza, alimentación, textil y en los temas agropecuarios. Además, también resaltar que la institución que emite las normativas para los procesos de contratación pública es del CERCOP. Sin embargo, nosotros desde el instituto, en nuestra misión de poder fortalecer, obviamente garantizar los derechos de los actores de la economía popular y solidaria, hemos trabajado en varias mesas técnicas con el objetivo de facilitar, porque muchas veces el problema es el tema de los EPCs, el tema de la normativa, por lo cual muchas organizaciones finalmente no pueden acceder a beneficiarse de estos procesos de contratación pública. En ese sentido, como les digo, seguimos nosotros trabajando igual de la mano de la CERCOP para poder, obviamente, estar siempre de parte de las organizaciones y poder tratar de facilitar que ustedes puedan obtener, se les pueda adjudicar este tipo de procesos. En relación a la otra consulta que había mencionado el otro compañero, en relación a si podríamos hacer algún tema con el sector minero y petrolero, que es de los sectores que más concentran ingresos dentro del país, sí mencionar que, bueno, eso sí sería realmente una tarea que la verdad más bien me la noto y quedaríamos pendientes para ver cómo podríamos articular el tema de las mineras y petroleras. En su mayoría son empresas privadas, hay algunas que son del sector público que podríamos fácilmente poder ver cómo poder articular que dentro de sus procesos de contratación en lo que se refiere a los sectores tradicionalmente que los identificamos como de economía popular y solidaria, se puedan contemplar procesos en los cuales se puedan contratar desde estas instancias los servicios de limpieza, alimentación y otros. Muchas gracias. Luis, por favor. Pensando en los jóvenes que nos hacían la pregunta, ¿no es cierto? Creo que no solo a los jóvenes, sino a todas las personas, pero deberíamos ver cómo empezamos algo. Los jóvenes pueden empezar haciendo una caja de ahorro y crédito, pueden empezar haciendo una cooperativa, pueden plasmar una iniciativa, después también pueden vincularse a cooperativas. Solo por citarles un ejemplo que deben conocer, el vino de Mortiño, que se ha ido posicionando poco a poco, nacido en Cotopaxi. Empezamos trabajando, apoyando, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, empezamos apoyando en los procesos de capacitación y a un grupo de jóvenes. Los jóvenes se les ocurrió hacer vino de Mortiño, les dijeron no hay cómo hacer, y sin embargo ya ha logrado posicionarse, ya está posicionado a nivel nacional, y ahora, como también decía el señor alcalde, como los cangrejos, ahora hay un montón de organizaciones que están haciendo vino de Mortiño. Pero es interesante la propuesta como surge, pero decirles que hay experiencias a las que nos podemos vincular y podemos también seguir fortaleciendo. Es bueno recordar todas las experiencias. Ustedes habrán escuchado Maquita Cuzunchi, todo el trabajo que se ha hecho, especialmente en el sur de Quito.
Entonces, agrupar a la gente, a los grupos de distintas parroquias con la pastoral, de ver alternativas que se puedan generar, de ver cómo comercializamos. ¿Ya? Han escuchado la experiencia de Salinas de Bolívar, que hemos apoyado también, donde todo es a través de las cooperativas, pero todo surgió de una propuesta del ahorro y crédito. Después se hicieron la cooperativa de quesos, la de chocolates, la de embutidos. Hacer cooperativas, tenemos que ir creando cooperativas, pero hay las redes agroecológicas de los productores agroecológicos que en cooperativas están trabajando inmensamente, pero hay también las redes de comercio justo, hay distintas organizaciones ligadas a comercio justo. El municipio de Quito ha promovido muchísimo, existen ordenanzas para favorecer la propuesta del comercio justo. Entonces, ¿cómo vincular todo el tema de emprendimientos que se puede tener de parte de las distintas organizaciones? Entonces, los jóvenes pueden encontrar espacio, pero muchos podemos encontrar este espacio. La clave está en lo que se ha dicho antes, en el pensar en el otro, en el pensar en la solidaridad, en el trabajar por estos principios solidarios, el ir construyendo propuestas juntos, propuestas pequeñas que se van haciendo grandes. Tenemos un gran desafío. En el gobierno de Rafael Correa se creó la posibilidad de que el 15% de las perchas de los supermercados tengan productos de la economía popular y solidaria. Y no hay. No logramos llenarlos, porque los productores hacen poquito y hacen algo que dura para una semana, hacen algo que no es de buena calidad y después no se llena. Y terminan los mismos supermercados poniendo sus propias marcas en los productos que deberían ser de la economía popular y solidaria. Tenemos este gran desafío. Pensemos en cuántas cooperativas se puede hacer, cooperativas de producción en Quito, y para eso con Quito viene trabajando. ¿Cuántas se podrían hacer? ¿Cuántas existen? Existen poquitas, pero deberíamos tener muchas. Y no pensar solo en la compra pública, que es importante, pero pensar en el consumo que se hace. Pero pensemos también desde el lado de los consumidores responsables. Hay redes de consumidores. ¿Cómo hacemos para que los consumidores participemos y compremos de la economía popular y solidaria? Yo les aseguro que casi todos nosotros terminamos en los supermercados. ¿Quiénes llegan a los mercados populares y compran los productos de la economía popular y solidaria? A veces ni nosotros mismos lo valoramos y tenemos que valorarlo mucho para darle fuerza, pero tenemos que pensar siempre en grande. Entonces, espacios para los jóvenes, espacios para los adultos. Ya nosotros decimos desde las organizaciones de apoyo, tenemos que seguir apoyando. Desde la universidad, qué lindo cómo se han creado carreras de economía popular y solidaria, pero desde el Estado se debería apoyar muchísimo más todos los ministerios, no es solo tarea del IEPS. ¿Ya? Y entonces hay propuestas desde el lado financiero, está, como decíamos antes, está Jardín Azuayo, está Banco Codesarrollo, está Funder en la capacitación, está Camari en la comercialización, muchísimas propuestas que nosotros seguimos apoyando, pero las ponemos al servicio de seguir creciendo en la propuesta cooperativa en el Ecuador. Muchas gracias. Creo que ha sido bien interesante el poder empezar este foro de metropolitano con la reflexión sobre el tejido social, la importancia del tejido social porque es la esencia de la economía popular y solidaria, la asociatividad, un grupo de personas que se juntan con criterios de confianza, se juntan con el factor C, como decía Bersabet, se juntan con la iniciativa productiva que tiene que ser de calidad, debe tener pertinencia en los productos que entregue, y se junta, pero no solo para producir, sino también para trabajar con dignidad, para repartir trabajo, no solo que genera trabajo, es un sector también que produce y redistribuye el trabajo y la riqueza. Y ese elemento, qué bueno que queda colocado inicialmente con los criterios de las preguntas, la inclusión, el apoyo necesario del Estado, el fortalecimiento de la EPS, y creo que aquí también como parte del panel y de esta invitación que ha sido, creo que vamos a tomarle la palabra a Conquito, que estaba por aquí, Gonzalo Criollo,
y a los compañeros y compañeras de Conquito con la incubadora de cooperativas de la economía popular y solidaria. Si hay que hacer fortalecimiento, que es lo que creemos acá, pues vamos a ver, vamos a pues seguirle la pista a la incubadora, vamos a ver qué potencialidad tiene, vamos a potenciar quizás desde las universidades una relación con la incubadora para que sean los mismos estudiantes, los y las jóvenes, que puedan también darle seguimiento a las cooperativas que se vayan generando desde allá. Me parece una iniciativa y una oferta muy valiosa que han hecho los chicos, las chicas de la Universidad Central o los chicos representados por una linda joven, para poder hacer de este instrumento de política pública un instrumento de transformación social. Muchas gracias y bien a fortalecer el tejido social, pues a seguir trabajando con mucha fuerza en lo que nos corresponde desde cada uno de nuestros frentes. Solo antes de que terminemos, disculpen que me robo un minuto nada más, ponerles en sus oraciones, nosotros somos una organización cristiana, ponerles en sus oraciones al padre Graciano Mazón. Él ha sido uno de los pilares en la construcción de la propuesta de economía popular y solidaria. Él está en sus últimos días. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. También a ustedes, por favor, este momento van a recibir un pequeño detalle, un pequeño reconocimiento. Gracias, muy amable. Oh, gracias. Muchísimas gracias, gracias, muy a amable. Jimena Ponce, a Luis Muchas gracias. Hinojosa, a Natalia Palacios y a Bersabet Vega por su participación en este foro. Si nos ayudan aquí poniéndose adelante para una fotito, por favor. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso entonces a los participantes de este primer panel, que es parte del primer Foro Metropolitano de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias.